Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Aquí llevando Qué bueno. nuestro encierro, ¿no? Llevando la situación. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Doctora Clara, ¿cómo me alegra verla? Muy bien. Ay, veo que nos acompaña Luis Celis. Bienvenido. Buenas tardes a todas y a todos, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, compañeros. Claudia, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Gracias, Doc. ¿Usted qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Fuera sí. Muy buenas Está tardes. haciendo un calorón que no se imaginan. Qué bueno. Qué bueno. Hola, Julia. Qué gusto. Buenas tardes, doctora Clara, ¿cómo está? Bienvenida, qué gusto verla. Gracias, ¿cómo han pasado todos? Excelente tarde. Muy bien, muy bien. Ah, bueno. Siempre está llegando gente todo el tiempo. Doctora, buenas tardes. Guillermo Encinales. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto. Y veo también a Germán Reyes. Bienvenido. Clarita, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Bien. Mucho trabajo. Mucho, mucho. Estaba por llamarte porque estoy haciendo ya la parte de la crítica de la Ley 100 a nivel departamental para un trabajo del Magdalena. Ya. Te voy a llamar mañana. Ah, listo, conversamos. Y Yo le yo- puedo dar algunos datos, algunas orientaciones Sí, muy sobre importante. el tema porque yo creo que aquí el tema lo ha dirigido la gobernación. Realmente, no es el alcalde, aunque es más, era mucho más fregado Aníbal que Suárez, siendo el odontólogo. Ujú. Pero la esencia del cuento no es que la gente cree que es el alcalde, no, el alcalde hace lo que le dice la Secretaría de Salud Departamental, básicamente, y lo que le está diciendo el ideólogo, que fue secretario de Salud de Bogotá, gerente de Sabia hoy, ¿Quién es? Morales, secretario No de me Salud digas. secretario de Salud de Peñalosa, claro. El secretario de Dramático. Salud de Peñalosa, que estuvo en la campaña de Aníbal Gaviria, lo metió Aníbal de gerente de COVID, mientras solucionaba una contradicción ahí con el Partido Conservador, con un sector del Partido Conservador. Pero a él lo trajeron a dirigir a Sabia Salud, la EPS. Y Morales está dirigiendo Sabia Salud. Y yo estoy haciendo un trabajo verdaderamente interesante, que es como una radiografía de la salud del Magdalena. Tengo información Sí. hospital por hospital. He desarrollado una serie de indicadores y lo que quiero a partir ya de esa radiografía de los determinantes sociales de la salud, los comerciales, el ambiente, el acceso al agua potable, ya toda la radiografía socioeconómica y demás, es hacer la crítica de cómo la ley 100, sencillamente eso no funciona para el régimen subsidiado. Eso puede ser muy bueno para el régimen contributivo, pero hay que ver en esos pobres pueblos del sur del departamento, pobre gente, allá no hay nada. No hay nada, los hospitales son los peores, los de la costa. Sí, no, es una cosa dolorosísima. La costa es otro mundo, en salud, Eso la costa es otro pareciera mundo. el siglo XVIII. Si estamos nosotros mal, si en Antioquia está mal, eso puede decir que está peor. Es dramático, Aquí pero siquiera... mire qué bueno, la gente que no había venido hacía rato, los voy a saludar. Quiero saludar a Blanquita, está Rigoberto Niño apenas entrando, Alcira Díaz,
Gustavo Osorio Vizcaíno, Luis Ellis, bienvenido. Mauricio Russo, Saludos, doctora. qué gusto. A Franio ya lo saludé, Blanca Lilia González, a Claudia Andrade también, Erika Ibarwen, León Díaz Granados. Buenas tardes, doctora Clara y todos los participantes. Qué gusto saludarlos. Sí, Bien, doctora, sí, Doctora señora, Clarita, por aquí buenas con tardes. un poquito de problemas de conexión, pero ya lo logré. ya logró entrar, qué bueno. También está Marlene de Boyacá. Sí, sí, doctora, gracias. Qué gusto verlos a todos. Julia del Carmen Palacios, que ya la saludé, está con nosotros. ¿Dónde está Julia? ¿Está en Bogotá o en el Chocó? Estoy en Bogotá. En Bogotá. Sí, señora. Yo Acá sí nos me cogió la escapé pandemia. de la gran ciudad. Acá nos cogió la pandemia. Nos agarró a todos. ¿Y cómo está funcionando? Porque yo veo que el 90% de la economía está en la calle. Entonces, ¿eso cómo se come? Muy difícil, ¿no? Compleja la cosa. Compleja. Estamos esperando a nuestro invitado. Yo hablé con él hace un rato. Lo que pasa es que acababa de terminar otro programa como el nuestro, entonces pidió un pasto como de 10, 15 minutos, pero ya estamos casi listos porque ya estamos 27 presentes. Ya estoy acá. Una recomendación. Sí. Nosotros acabamos de hacer un foro con 3 puntos de vista histórico, literario y de la psiquis sobre la pandemia, las pandemias. Uy, qué bueno. Y hay una recomendación para volver a leer La Peste. Dile que es que no Que lean La Peste de Albert Camus. Pantalla. ¿Dónde está tu Yo celular? creo que es muy Están importante esperando leer a ese libro él. nuevamente. La Peste de Albert Camus. Sabes que yo nunca le he leído y sí me la ha recomendado Mariela mucho. ¿Qué lección nos das? No, es un punto de vista sobre los cuidadores. Pues se resalta mucho la importancia de los cuidadores y cómo se comporta la gente durante la peste, ¿no? Los negociantes, pues, preocupados por sus negocios, ¿cierto? Claro. Los trabajadores de la salud preocupados por sus enfermos, ¿cierto? Los científicos preocupados por hacer sus sueros. Y los otros preocupados por la parranda y todo. Es muy interesante la cosa, pues, desde el punto de vista ético y moral que Voy pone a ahí. leerlo. Sí, vale la pena. Hay temas, pues, que son complicados desde el punto de vista, pues, Chiquis, dile por favor a tu papá que prenda la cámara porque no lo estamos viendo. ¿Ese quién es? ¿A quién es que no lo estamos viendo? Aló. Luis Ernesto, ya te estamos esperando. Ya te estamos esperando, ya hay 30 personas. Está muy bien la asistencia. Ah, no te veo, pero tú me ves a mí, habla. No lo veo. A Luis Ernesto, no. Ahí te estaba viendo perfectamente. Ah, ya lo veo. Luchito Vargas. No te entendí por el Luchito. El doctor Luis Ernesto, ¿cómo está? Ahora se me perdió. No, ya lo vimos. Ahí está. Sí, Entonces, sí. aprovechamos porque ya estamos con el quórum casi completo. Les quiero, pues no requiere presentación, es expresidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Ernesto Vargas, quien ha sido además magistrado en la Corte Interamericana de Justicia. Sus sentencias sobre derechos humanos son parte fundamental del Estado social de derecho y de cómo nos entendemos como demócratas, como gente progresista. Él ha aceptado hablar hoy sobre un tema que está a la orden del día con la sentencia
que se ha dictado de, no sentencias, el auto de detención de Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso que se le sigue por manipulación de testigos y soborno ante la Corte Suprema de Justicia. El doctor Luis Ernesto es conocedor como pocos desde el ejercicio filosófico y práctico de la judicatura, de la necesaria independencia que debe asistir a la rama judicial como un todo y a cada uno de sus jueces y representantes para poder impartir la justicia imparcial que se exige de ellos. Y que todo este embate del uribismo y del gobierno nacional en contra de la Corte Suprema de Justicia en su sala de investigación por haber dictado orden de restricción de la libertad a Álvaro Uribe Vélez por su enorme capacidad de influir sobre el proceso, sobre los testigos y demás, ha generado esta explosión emotiva del uribismo, pero que más allá de un problema político, de verdad es un problema de profunda falta de concepción democrática. Yo hoy en la columna de semana he querido hacerle un homenaje a los jueces y quiero a través del doctor Luis Ernesto Vargas hacer ese mismo homenaje a través de él a todos los jueces de nuestro país que de verdad ejercen hoy en Colombia, en esta coyuntura, el último bastión de defensa de la democracia en nuestro país. Ellos hablan con la verdad y les quieren aplicar lo que le aplicaban los monarcas en la prehistoria a los mensajeros, que si no les gustaba lo que decía el mensajero, entonces lo pasaban por la espada. Aquí quieren pasar por la espada a los jueces que se atreven a meterse con el poder. Entonces creo que hoy es un tema muy valioso la presencia de este magistrado ejemplar para que nos hable de la judicatura, de la independencia de los jueces y de cómo él ve el ejercicio judicial en nuestro país en medio de la polarización y de la derechización tan grande que estamos presenciando en la actualidad. Entonces le damos la palabra al doctor Luis Ernesto Vargas y le pido a todos los demás que cerremos nuestros micrófonos. Buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes a todos y primero que todo un agradecimiento muy especial a la doctora Clarita López por esta invitación que me honra muchísimo y mucho más viendo la calidad de los asistentes, de los participantes. Yo aspiraría a que esto fuera pues un buen conversatorio sobre el gravísimo riesgo en que se encuentra en este momento la democracia, porque ustedes saben muy bien que si bien el tema ahorita es principios medulares como la independencia y autonomía judiciales a los que ha hecho referencia justamente hoy la doctora Clarita en una magnífica columna que aparece en la revista Semana Virtual sobre la parresía a la cual ella ya ha hecho referencia, pues lo esencial es saber que cuando se macula o se mancilla los principios de independencia y autonomía judiciales, la democracia entra en un gravísimo riesgo. Todos sabemos que estos principios tan caros a la independencia de los jueces inicialmente tuvieron una connotación puramente procesal y nosotros la veíamos en las universidades, la exponíamos en el derecho procesal. Teníamos que empezar por explicarle a los estudiantes las razones por las cuales la tridivisión de poderes es tan importante y el sistema de pesos y contrapesos hay que seguirlo vigilando, hay que seguirlo custodiando para saber que la independencia
era tanto interna como externa, pero esencialmente era un tema de división de poderes y era un tema a través del cual se supone que si bien hay un principio de colaboración armónica entre estos, previsto en el 116 de la Constitución Política, pues también hay que decir que cada uno de los órganos del poder público, de todas formas, tiene que ser independiente. Pero el que más independencia debe tener es justamente el que se erige como mecanismo de control entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque ustedes también saben y recuerdan muy bien que el Poder Judicial se hizo para eso, para tratar de controlar los enfrentamientos que podrían darse entre el legislativo cuando tratara de controlar los desafueros o los despropósitos o los desmanes de lo que hoy llamamos el Poder Ejecutivo, y que en esa labor que normalmente ha venido desempeñando, pues tiene que ser respetado en su independencia. Pero además de eso, hay un tema de autonomía que también se puede ver desde el ámbito externo y también dentro del ámbito interno. Entonces, desde el ámbito externo, pues para saber que dentro del contrato social que puede impactarse en las comunidades o que debe impactarse en las comunidades, pues hay creo yo, como una inferencia que tiene que darse cuando cada vez que se tomen las decisiones por parte de los jueces encargados, entre otras cosas, de cumplir casi que la representación de las deidades en la tierra, como dirían los procesalistas, Matirolo a la cabeza. Entonces que el juez realmente lo que hace es robarle, quedarse con el poder que tienen los dioses, un poder que entre otras cosas Zeus nunca delegó. Entonces eso implica una enorme responsabilidad por parte de los jueces y por eso esencialmente hay que darles autonomía respecto de sus decisiones. Y esa autonomía externa que implica el respeto absoluto por las decisiones que tomen los jueces, también se da a nivel interno, para que al margen de lo que existe y que nosotros conocemos como instancias, pues también exista respeto por las decisiones de las respectivas instancias por parte de las jerarquías judiciales. Entonces, cuando nosotros vemos que esto que inicialmente eran principios seculares del derecho procesal se llevan a la Constitución Política como aparece hoy a partir de los artículos 228 en adelante, pues entonces nosotros podemos entender cómo la Constitución Política del 91, entre otras cosas, se jugó entera por tratar de respaldar, evocando un poco la historia que hay entre las dos guerras imperialistas y donde se da el famosísimo choque entre Carl Schmitt y Hans Kelsen acerca de quién debe ser el defensor de la Constitución. Y Kelsen, entre otras cosas, por más que podamos respetar las posiciones de Schmitt, que a propósito ha sido pues muy maniqueado en el sentido de decir que fue un gran defensor del nacionalsocialismo, pero sigue siendo un gran teórico en Alemania y muy respetado, pues sencillamente ese éxito que la historia le ha dado a Kelsen para decir que definitivamente esa defensa de la Constitución le corresponde a tribunales constitucionales autónomos, independientes. Eso realmente se vio reflejado en la Constitución Política, y la Constitución Política entonces erige a principios ya medulares, pero de carácter supremo, de carácter constitucional, la autonomía y la independencia judiciales.
Por esa circunstancia, cuando nosotros vamos a hablar de la posibilidad de que esos principios se pongan en riesgo, pues lo que está en riesgo es casi nada uno de los principios cardinales también de la Constitución política. O sea, si nosotros pudiéramos hablar en este momento, pues no es el caso, pero si pudiéramos, mutatis mutandis, diríamos que si algo puede sustituir la Constitución política de un Estado en este momento, sería el flagelar, el atacar, el cambiar los principios medulares de independencia y autonomía judicial. Eso debería trastocar desde sus cimientos, derribar por completo las bases constitucionales que nosotros tenemos en la actualidad. Eso como abrebocas. En segundo lugar, pues tenemos el tema de las providencias judiciales de carácter colegiado. Y a mí me parece que aquí sí hay que simplemente recordar que las decisiones en un tribunal colegiado, en una corte, pueden tomarse o con votos disidentes o votos particulares, o que también podrían tomarse por unanimidad. La enorme diferencia que existe entre una y otros, la de los votos disidentes o particulares, estriba en que cuando al interior del órgano colegiado existe alguna duda en torno a la ponencia que se le presenta por parte de quien ha sido encargado de analizar a fondo el expediente y poderle presentar el proyecto a los demás jueces, esas dudas se exponen a través de votos disidentes o de votos particulares. Y en ese caso hay o salvedades de voto respecto de la decisión mayoritaria, o existen aclaraciones al menos, y cada juez expresará cómo ve la situación desde su ángulo particular, pero como juez. Y la otra es la posibilidad de que el planteamiento que formula el ponente con base en un arsenal probatorio que está debidamente expuesto, claramente definido en el proyecto de decisión, sea adoptado, sea aceptado por unanimidad. Cuando la decisión se toma de manera unánime, quiere decir que no hay un solo motivo de mácula con respecto a la decisión. No existe ninguna duda. Es tan prístina, es tan clara, tan evidente, tan coruscante, tan apodíctica el planteamiento del ponente basado en las pruebas recogidas que tienen que estar antes de la parte fundamental o antes de la ratio decidendi de la providencia, que a los jueces no les queda resquicio de duda de ninguna manera. Y esta clase de providencias, que sería muy complicado, entre otras cosas, ver en situaciones tan complejas como la que nos quieren presentar ahora, adquiere una enorme relevancia, una gran trascendencia cuando, como ocurre en este caso, que es el que motiva la charla y el foro que vamos a tener a continuación, la decisión se tomó de manera unánime. Ahora bien, cuando la decisión se toma de carácter unánime o cuando se toma de la otra manera, es decir, por mayoría, con disidencias, con votos particulares o de opiniones particulares de alguno de los jueces, de todas maneras, quien quiera cuestionar la decisión, lo mínimo que debe hacer es leerla. El respeto mínimo que existe para entrar a hacer cuestionamientos de una decisión es primero que todo leerla. Es un absoluto irrespeto, es una muestra de ignorancia supina, clara, contundente, agresiva a la democracia, que alguien se ponga a hablar
de lo que no sabe, de lo que no conoce. Una providencia que es cuestionada sin saber en manera alguna por qué se tomó, cuáles fueron los razonamientos, en qué consiste la fundamentación, qué pruebas fueron las que fueron recogidas y cómo fueron valoradas. Es decir, hacerlo es, por supuesto, como dice hoy la columnista y oferente hoy de la charla, Clarita López, es como empezar a hacer lo que hacían en la antigüedad, que el que iba a llevar el mensaje correspondiente de lo que había ocurrido, entonces podría, si no le gustaba al recipiendario, entonces podría perfectamente matarlo. Aquí estamos tratando, mutatis mutandis, o están tratando desde diversos sectores de matar a los jueces, como si no fueran, entre otras cosas, los jueces, y ella lo expone de manera muy contundente, muy clara. Es un respaldo absoluto a lo que es el trabajo judicial, como si no fuera suficiente los centenares y centenares y centenares de muertos que han caído de personas, de jueces, magistrados, fiscales, que han ofrendado su vida por cumplir con su responsabilidad, con su deber. Hasta el año 2008, cuando yo me perdí por ahí en los vericuetos de las estadísticas, iban 307 jueces asesinados en Colombia. Y esos asesinatos empezaron más o menos a comienzos de la década de los 80. Y 26 o 27 años después ya llevábamos 300 y pico de asesinatos. Y de ahí para acá eso no ha cesado, porque cada vez que se pone en vigencia esta clase de cuestionamientos irresponsables, en donde sin saber por qué razón, por qué, con qué motivo, con qué fundamentación procesal y probatoria, con qué aplicación del derecho, se toma una providencia y ya le están atacando, entonces eso lo que hace es poner en riesgo la vida de los jueces correspondientes. Y yo diría que como punto siguiente está el tema de la injerencia de los poderes públicos, que la verdad yo no creo que se hubiera dado de manera tan flagrante, tan evidente, tan grotesca como la que se ha presentado en estos últimos días. Da vergüenza infinita ver todo un presidente de la República asumiendo la defensa de un procesado, sin leer la providencia y, entre otras cosas, dando el pésimo ejemplo de que para cuestionar una decisión judicial basta sencillamente con tener un preconcepto sobre alguien y que lo que haya encontrado el juez durante el proceso, lo que digan las pruebas, lo que diga la valoración que hace el juez de las mismas, lo que son los argumentos para la aplicación de la ley procesal o de la ley sustancial, no tenga para qué leerse. Eso es un mensaje irresponsable, grosero, que de verdad en ningún país del mundo se ve, salvo desde luego que estemos, y nosotros la verdad estamos muy cerca de allí, en una dictadura entre comillas constitucional, porque se supone que fue por mayoría de votos que fue elegido. Y como si fuera poco, pues de ahí viene también la vicepresidenta, los ministros, los jefes de departamento administrativo, los jefes, todo el aparato ejecutivo del Estado. Y lo que faltaba, también los congresistas. Entonces, aprovechando que tienen su cauda de votos correspondientes, también cometen la irresponsabilidad de ponerse a hablar de lo que no saben. Y cuando hablo de lo que no saben, es que yo sí reto a cualquiera de ellos a que discutamos los fundamentos de esas 1554 páginas que contiene esa providencia, que entre otras cosas es casi que un placer académico, es con mucho agrado
que se puede leer una pieza tan magistralmente expuesta, tan bien argumentada, tan bien planteada como la que aparece en esa decisión. Entre otras cosas, donde quedan suficientemente claras las razones, es decir, quedan muy evidenciadas las razones por las cuales se tuvo que tomar esta decisión de una medida cautelar, que es la que ha causado todo este cisma. Pero es un cisma, entre otras cosas, en personas que pertenecen, y lo voy a decir con muchísima claridad, a un movimiento que ya nosotros sabemos que la verdad no tiene mucho de partido político. Aquí los grandes partidos políticos se han ido perdiendo desde hace unos años. Lamentablemente, desde comienzos del siglo XXI, se han ido perdiendo los muy fundados y fundamentados partidos políticos para abrirse paso a unos determinados movimientos y aparte de eso a una secta. ¿Y qué produce una secta? Pues sectarios. Lamentablemente hay personas que después de que ya se comprometen como áulicos en determinados movimientos, ni hablan, ni oyen, ni ven, ni entienden. No aceptan razones, no escuchan. Evidencias pueden sobrar a montones, pero no las queremos ver, no las queremos escuchar, no las queremos discutir para nada. Es como si nosotros estuviéramos, o bueno, desde ese ángulo de vista, como si se estuviera hablando con la verdad revelada y la buena fe guardada pues de cosas que nosotros creímos superadas desde el medioevo. De manera que yo, para no abusar tanto de ustedes y para más bien iniciar un conversatorio, porque veo muchísima calidad en el auditorio, yo preferiría de nuevo exaltar la evocación que hace hoy nuestra oferente, nuestra anfitriona, la doctora Clara López Obregón, sobre lo que es la parresía y la defensa de los jueces. Y simplemente llamar la atención acerca de lo que he dicho. Lo primero, el respeto que se debe mantener en cualquier democracia sobre independencia y autonomía judiciales. Lo segundo, que son principios que han sido erigidos a cánones constitucionales y por ende tienen el máximo de respaldo. Lo tercero es que cuando las decisiones colegiadas se toman por unanimidad, eso significa simple y llanamente que no hay ni una sola duda, ni un solo motivo para abrir alguna disección por parte de los jueces y que por el contrario está prístina, evidente, muy coruscante, muy definida la situación y por eso no hay necesidad de escribir una sola letra. Las providencias se defienden por sí solas. Y por último, entonces, que esa injerencia de los poderes públicos sí me parece que debe ser conocida por organismos internacionales. Yo sí creo que aquí debe intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a futuro debería intervenir la Corte Interamericana, es decir, el sistema interamericano, y que también el relator de Naciones Unidas, Diego Sayán, para la defensa de la independencia judicial y de los abogados, debe intervenir para hacer un llamado de atención que ya lo hizo el Procurador General de la Nación, pero estamos a puertas de que lamentablemente perdamos al Procurador General de la Nación y yo no sé, dentro de esa absorción de poderes, dentro de esa entrega, o mejor, dentro de esa absorción sí descarada de los órganos de control que se está viendo, qué vaya a pasar con esa Procuraduría. Hoy tenemos procurador, pero mañana uno no sabe, pero ya se hizo el llamado de atención correspondiente y me parece que hacía bastante falta que se le hiciera ese llamado de atención, que yo creo que va destinado no solamente al presidente y sus ministros, sino a todos esos funcionarios que han intervenido, repito, con la irresponsable posición de no haber leído la providencia y sí estar hablando de lo que no sabe. Entonces yo con esto concluiría, y para que hagamos el conversatorio,
Doctora Clarita, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Luis Ernesto Vargas por haber aceptado compartir unos minutos. Sabemos de lo apretada de su agenda para este conversatorio de nuestra escuela política. Nos reunimos cada 8 días a debatir un tema de interés nacional, de la coyuntura, también de interés internacional. Somos dirigentes de por lo menos 20 departamentos del país. Veo hoy por la presencia de mucha gente, está nuestro compañero Afranio de Nariño, Marleni de Boyacá, Berta de Cundinamarca, está nuestra compañera Claudia Andrade de Barrancabermeja, Julia Palacio del Chocó, nuestro parlamentario, ex representante a la Cámara Germán Reyes de Antioquia, dirigente de Derechos Humanos Luis Celis, está también con nosotros Luis Duzán, Pover Sandoval de Casanare, muchos colegas de Bogotá, Héctor Guzmán, Alcira Díaz, también está con nosotros Vladimir Zavala y un amigo muy querido del doctor Luis Ernesto, Nelson Linares. Aquí está un alumno, está Elizabeth Cortés, que también fue jueza de la República, el doctor Mauricio Olivera, que fuera gerente de Colpensiones cuando yo fui ministra, un extraordinario gerente y ser humano. En fin, no puedo mencionar a todo el mundo, pero aquí tenemos de verdad lo que usted dice, un equipo muy de muy alta calidad y por encima de todo, luchadores todos por una Colombia mejor, una democracia, los derechos humanos. Y desde luego que nos ha conmovido muchísimo todo lo que está sucediendo alrededor del proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las incidencias que tiene sobre la democracia colombiana y sobre la posibilidad real de que en Colombia pueda existir la posibilidad de una transición hacia una Colombia que se fundamente en los valores de la democracia. Nos preocupa demasiado lo que se ha venido concentrando de poder ilegítimo en manos del uribismo, con una fuerte dosis de respaldo empresarial y una dispersión muy grande de las fuerzas alternativas, progresistas y de izquierda del país. Pero este tema de la independencia judicial, pues para nosotros es sagrado, porque es el último resquicio que le queda de contenido serio a la democracia colombiana. Y vimos que no pocos uribistas incluso trataron de hacer un llamado a la reserva activa del ejército y con mensajes indirectos al propio ejército para ver si lograban de esa manera hacer desconocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Nadie les comió cuento, pero el solo hecho de que se hayan atrevido a mencionarlo nos tiene que llamar a la alerta sobre la gravedad de lo que está sucediendo en Colombia. Hay sectores del uribismo que, como muy bien dice el exmagistrado Vargas, no son partido político. Tienen mucho más la característica de una secta, pero no solamente de una secta, sino de una actitud prácticamente fascista frente al ordenamiento del país. Entonces, nosotros queremos con esta charla abrir el debate de cómo vamos a defender la democracia y defender los jueces. Ha pedido la palabra el ex representante de la Cámara, Germán Reyes, y quiero rápidamente tomar pedidos de la palabra. ¿Quién más quiere hacer uso de ella? Yo pido la palabra. Yo pido la palabra. Linares. ¿Quién más? Buenas tardes, pido la palabra, doctora Clara. Aristóbulo Sánchez.
¿Alguien más? Entonces la vamos dando en la medida que vaya avanzando la discusión. Voy a cerrar todos los micrófonos y le voy a pedir a Germán que vuelva a abrir el de él para hacer uso de la palabra. Sí, yo creo que... Ahí me están escuchando. Ahí lo estamos escuchando. Es que cerré todos los demás porque había por ahí un perro que no lo ubicábamos. Un abrazo muy especial al doctor Vargas. Gracias por acompañarnos en momentos difíciles, complicados, complejos. Yo estoy en el sitio más complicado del país, en Antioquia. Indiscutiblemente. Por la magnitud del conflicto. Yo quisiera más que hacer una intervención, hacer unas preguntas. Doctor Vargas, Estado social de derecho versus estado de opinión. Eso lo estamos oyendo de boca del doctor Uribe desde el primer gobierno. Y fue una cosa que acuñó uno de sus digamos, que le habla al oído, ese José Obdulio Ramírez, José Obdulio Gaviria. José Obdulio Gaviria, estado de opinión, que se dio durante el primer gobierno, durante el segundo gobierno, y ahora también intenta nuevamente volver a esa figura. Es un estado de opinión, entonces llamar a las reservas, como decía la doctora Clara, llamar a los encuestadores a que opinen, cortar el aparato publicitario de todas las cadenas radiales, cortar el presidente, la presidencia de la República, Congreso, todo el mundo hacia demostrar que es una figura honorable y que por lo tanto es intocable. Es como la puesta en juego de lo que están haciendo ellos en este momento. Por otro lado, creo yo, solamente vi un pronunciamiento, es posible que existan otros, de Azonal Judicial, de la asociación Azonal Judicial del doctor Fernando Tálvaro, aquí en Antioquia. De resto no he visto un pronunciamiento a la judicatura en torno a la necesidad de rodear a la Corte Suprema de Justicia. Eso me llama la atención. Es decir, no sé por qué, no lo entiendo suficientemente, cuando es la oportunidad de que la rama judicial y la propia Fiscalía General de la Nación traten de hacer una presencia distinta en el país, que indiscutiblemente ha tenido baches, ha tenido problemas de cuestionamiento, sobre todo algunas personas de las Cortes. Ese es un tema. El otro tema que quisiera yo que viéramos, yo no era muy partidario, doctora Clarita, la vez pasada, de utilizar el término facho. Yo era como un poco receloso. Sin embargo, lo que uno ve aquí en el sectarismo, en Antioquia específicamente, y cómo se comportan estas cadenas de oración y cadenas con esa soberbia, esa pasión, esa furia, ese rencor, y ya están que hasta empezaron a verlos ya en las calles con uniformes negros, intimidando a la población, intimidando incluso a los que en medio de la pandemia sacan los trapos rojos y todo eso. Es decir, yo creo que es urgente, con lo que terminó el doctor Vargas, hacer un llamado de atención internacional sobre lo que se está fraguando, que es una nueva masacre, un nuevo genocidio político. Con 307 jueces, acaba de decir el doctor Vargas, pero lo que nos están anunciando es un nuevo genocidio político. No solamente con sectores de izquierda, sino
demócratas, conservadores. Es que los llamados de atención que están haciendo a los empresarios, donde vean un trabajador que sea medio demócrata, medio que esté, digamos, hablando bien de la Corte Suprema de Justicia, debe ser despedido de su trabajo. Esas son manifestaciones completamente fachas que van a golpear duro al movimiento sindical colombiano, a sus reivindicaciones, y lo mismo que las organizaciones políticas que no acepten los mandatos de esa secta política. Y ahí yo creo que, Clarita, también cabe que los sectores políticos democráticos, incluso los aliados hoy del gobierno, incluso sectores del Partido Conservador, sectores del liberalismo, aliados del gobierno, ¿no es cierto?, hagan manifestaciones expresas y políticas claras frente a lo que puede pasar, que es lo delicado. Y yo sí les pediría a los dirigentes nacionales y que tienen mayor influencia que hagamos una manifestación pública internacional. Vi lo de Puebla, pero me parece todavía un poco débil. Eso. Finalmente yo quiero hacer una pregunta de orden jurídico al doctor Vargas, aunque yo no soy abogado, ni mucho menos. Y es esto: ellos decidieron, desde el punto de vista judicial, no hacer una apelación, bajo la consideración, de acuerdo al abogado Granados, de que no habían condiciones, que seguramente el resultado iba a ser igual. Entonces la pregunta es, ¿ellos quieren ir a la plenaria de la Corte Suprema de Justicia? ¿Ellos quieren alimentar el expediente en la misma lógica que estuvieron alimentando la cosa contra Cepeda, buscando testigos? ¿Es posible? ¿Por qué no fue más duro la Corte Suprema en las medidas, la medida de aseguramiento, en el sentido de quitarle el Twitter, quitarle el teléfono? Es que después de un expediente de eso, ¿por qué no se pasa un poco más? Se prohíbe mucho más la participación política del senador. Ahí me queda esa inquietud. Muchas gracias, Clarita, por la invitación. Perdone que me extienda, pero bueno, no sé. No, Gracias, doctor Vargas. Muy importante esa intervención, porque vamos aclarando conceptos a lo largo de las distintas sesiones. Sí, me parece que tal vez si uno, como en alguna sesión anterior, planteaba que el colectivo era fascista, de pronto es una exageración, pero que ellos en su seno, los uribistas, tienen un sector eminentemente fascista de acuerdo a las definiciones y a la estructuración del concepto que nos hizo Valmiro Rangel en una exposición anterior. Creo que esto lo va reconfirmando y nos va haciendo claridad sobre qué es lo que tenemos al frente y cuál es nuestra verdadera confrontación en el país, ¿no? Muy importante también el respaldo a la propuesta de ir a hacer una manifestación de carácter internacional. Entiendo que Iván Cepeda está interponiendo una demanda ante la Corte Interamericana de Justicia o tal vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realmente. Y me parece que lo que deberíamos todos es apoyar esa iniciativa y de verdad generar en nuestros círculos de discusión el planteamiento de que hay que salir a apoyar a la Corte Suprema de Justicia. Creo que es fundamental empezar a hacer pronunciamientos en Twitter, en WhatsApp, en todas las manifestaciones, y yo me voy a proponer hacerlo dejando eso como una cola en todos mis artículos, porque es cierto, no ha habido suficiente pronunciamiento a favor de la independencia judicial.
Es que uno no está aquí haciendo partido como en un juego de fútbol, que estoy por tal o cual equipo, ¿no? Uno está es por el concepto democrático que es el que se está viendo socavado. Tiene la palabra Nelson Linares, se prepara Aristóbulo y recibo solicitudes de uso de la palabra. Muy buenas tardes, doctora Clara. Gracias por la invitación. Un saludo especial al doctor Luis Ernesto, profesor, y quien, recuerdo, Clarita, nos ayudó en la Comisión de Seguimiento de Población Desplazada en un reconocimiento único que ha habido a la Alcaldía de Bogotá sobre ese papel tan importante que jugamos en defensa de los desplazados de todo el país que llegaron a Bogotá. Quería señalar lo siguiente, yo creo que es muy grave el tema en el sentido que la sentencia que fue modulada en favor del expresidente Uribe al no quitarle la parte fundamental de sus derechos como servidor público. Sin embargo, el Centro Democrático y el sector más de extrema derecha del país ha querido poner contra la pared a la Corte Suprema y a la Comisión en especial, en el sentido de que, como dijo el doctor Vargas, al leer la providencia, prácticamente las pruebas que están subrayadas en el documento más las que hacen parte de la reserva, darían sin lugar a dudas a abrir un encauzamiento en contra del doctor Uribe y no produciría de ninguna manera un inhibitorio. Por lo tanto, el abogado de Uribe se abstuvo de iniciar el recurso de reposición porque sabe que ya hay una unanimidad y frente a las pruebas tendría que justificar muy bien ese recurso y son tan contundentes las que están ahí que sería pues una aventura por este abogado ponerse a controvertir en este momento a la comisión. En segundo lugar, creería yo que el tema de gravedad frente al papel de los jueces hoy en Colombia, que es necesario no solamente recurrir a la Corte Interamericana, sino que yo diría que haciendo uso un poco del abuso de la presencia del doctor Luis Ernesto, sugerir que los expresidentes de la Corte Constitucional, más expresidentes de la Corte Suprema, que aún hay juristas de mucha calidad, de mucha ética, podrían también solicitar al Departamento de Estado de los Estados Unidos que coadyuvara a que en Colombia se ataque de manera seria la impunidad. Fíjense que hoy, ayer y hoy, el ejemplo del fiscal de México y del presidente AMLO en torno a la corrupción y a las denuncias que han habido no solo sobre Odebrecht, sino todo el papel del dinero del narcotráfico en las elecciones mexicanas, que ya hoy se habla de la necesidad de consultar al pueblo mexicano para llamar, si el pueblo lo requiere, a los expresidentes de todo el proceso neoliberal mexicano. Es decir, hay una necesidad de consultar al constituyente primario ante el círculo cerrado en que tienen no solamente a la justicia, producto del miedo y de la persecución de la que han sido objeto, y que el doctor Luis Ernesto conoció personalmente a Jaime Pardo y conoció de toda la persecución a la rama judicial, que hoy la han vuelto en mil pedazos con más de 30, 40 sindicatos, que hace que no haya una unidad de exigencia de respeto por la rama judicial. Y finalmente quisiera señalar que es necesario que los sectores de la población en general produjéramos movilizaciones de respaldo y de respeto a las sentencias y a las decisiones judiciales, pero también al órgano judicial que está siendo manoseado de manera vulgar por este fascismo del que no hay que tener miedo a decirlo. Es un sector fascista el que quiere impregnar al país, porque como lo decía el doctor Reyes, por ejemplo, si aquí hubiera una Contraloría, una Procuraduría, un órgano disciplinario serios, a la señora Holguín la debían de haber abierto de oficio una
investigación disciplinaria, porque ella no tiene por qué llamar a la reserva, ni tiene la autoridad ni la autorización. Eso es una incrustación de un ente legislativo en decisiones que son propias y específicas que señala la Constitución. De tal manera que aquí se quiere sobornar, se quiere actuar y poner contra la pared a quien no esté de acuerdo. Como bien lo decía en un periodista, cuando la Corte Constitucional avaló una defecio, con el perdón del doctor Luis Ernesto, en torno a Arias, todos salieron a decir que estaban felices por la decisión de la Corte Constitucional. Un hombre condenado, un hombre totalmente cuestionado, y una Corte Constitucional le abre semejante adefesio jurídico. Pues, ¿qué puede pensar cualquier jurista de primer año de Derecho, doctor Luis Ernesto, de una decisión de una Corte de tan alto nivel como la que ustedes representaron? Y sin embargo, ahora que un órgano de la rama penal, que tiene toda la autoridad para hacerlo, toma una medida de aseguramiento bastante tibia, pero la toma, y entonces están supremamente bravos, disgustados, de tal manera que estamos en una situación de postración de la justicia, de la democracia y de las libertades, que necesitamos acudirnos para poder de verdad entrar en un camino diferente si a futuro queremos un país mejor. Eso sería, Clarita, muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Tiene la palabra Aristóbulo. ¿Alguien más va a hacer alguna intervención? Yo, Clarita. A ti te la damos de todas maneras al final. Quería ver si antes de las conclusiones tenemos otras intervenciones. Veo a Rigoberto, veo a Liliana, a Alcira, a Gustavo Osorio. Ninguno quiere hacer uso de la palabra. Nuestro amigo Vladimir Zavala, Elizabeth Cortés. Entonces tiene la palabra Aristóbulo y enseguida le devolvemos la palabra al magistrado Luis Ernesto Vargas. Tienes que prender el micrófono. Aristóbulo. Sí, ya. Está listo. Bueno, buenas noches, doctora Clara. Nuevamente, buenas noches para todos los compañeros y compañeras que están en tan importantísima reunión el día de hoy. Pues yo quisiera como referirme a lo siguiente. No deja de ser de todas maneras un hecho histórico políticamente, quizás en los últimos 30 años, donde por muchas razones que ya conocemos, no pasaba nada. Y así no pase nada, pero por lo menos ya se comienza a ver una luz de esperanza, digamos, en torno a lo que ha venido sucediendo en estos últimos 15 días. Escuchaba algo del compañero Germán Reyes, y es como en Medellín se han tomado, digamos, algunos espacios, pero también nosotros vemos, más que todo en las redes sociales, en el comportamiento de las calles, en las cafeterías, por donde uno pasa, en el mercado, de que sí realmente también ya hay un despertar. O sea, ¿eso qué nos dice? Que la izquierda, los sectores alternativos, los sectores socialdemócratas, en medio de sus discusiones, parece que en torno a esto se han unificado, y eso es muy bueno, porque todo el mundo ha salido a defender, como lo expresa la doctora Clara, el respeto hacia la justicia, ¿sí? Pues uno quisiera que rindiera más o que fuera algo más, pero esto es un comienzo, el hecho de ver que ya comienzan a verse en algunas acciones, y en este tema tan importante, porque aquí la pelea en mi país es con el centro democrático, y hay que decirlo con nombre propio. Entonces, cuando ya comienzan a ver algunas cosas que ya tienen algún contrapeso, ya vemos lo del abogado Cadena, ya vemos lo del Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso en última lo que comienza es que pareciera que ya la bola de nieve comienza a engrandecerse y comienza a rodar. Entonces, eso abre muchas expectativas, y que es lo que nos permite a nosotros de alguna manera comenzar a visorar que se avecina de pronto pues la posibilidad de un tema de algún cambio, pero al mismo tiempo también es un tema muy delicado, porque como decía por ahí esta mañana un señor que le escuché decir, decía, pues sí, es que un bobo con poder es peligroso, y muy seguramente a quien le corresponda gobernar la próxima
contienda electoral, pues sea cual sea, le van a dejar o una de dos, o se quieren desaparecer, pero dejar el país vuelto añicos. Y eso es muy grave porque con una pandemia como la que estamos viviendo y algunas cosas que preocupan en la sobrevivencia de la vida cotidiana de todos los colombianos, porque esto afecta a todos los colombianos, entonces ya comienza uno a pensar el peligro desde que aquí para adelante comiencen a aplicarlo, una planadora en contra de la poca democracia que queda. Y entonces yo con pronto Nelson decía que habría que comenzar a manifestarnos, a organizarnos y no solo a defender la justicia, sino a defender las instituciones y comenzar como a abrir ese camino que nos permita un poco más. Dejo ahí, le agradezco mucho, doctora Clara, y nuevamente a todos ustedes. Cierro acá, tengo otra reunioncita, pero igual atento y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Aristóbulo, por esa intervención. Le damos la palabra a Claudia Andrade y si hay alguna otra persona, si no procedemos con el magistrado Vargas. Y doy la palabra. ¿Afranio? Doy la palabra. Sí, Afranio. Entonces, viene Claudia, enseguida Afranio y enseguida Valmiro. Clara, compañeras y compañeros, un saludo especial al doctor Luis Ernesto Vargas. Yo simplemente quiero hacer un comentario y es que queda uno con una sensación de impotencia, de ver que si los organismos de control no funcionan, no actúan, si los altos funcionarios del Estado que cometen faltas no son merecedores de que les abran un proceso disciplinario, pues ¿qué se puede esperar en las regiones cuando uno ve alcaldes, contralores infringiendo todo tipo de normas, participando de hechos de corrupción, uno desde la provincia tratando de que los organismos de control actúen? Entonces, ¿qué puede uno esperar si nada le pasa a los que están arriba? Estaba leyendo hace un momento un artículo que sacó El Espectador, lo sacó hace como media hora, que se titula Uribismo, Estrategia Política versus Justicia. Y ahí en este artículo están contando sobre una reunión que tuvo el uribismo con sus altos funcionarios el viernes pasado, el 7 de agosto, la cual fue convocada por Luis Guillermo Plata, el gerente para la atención integral de la pandemia. Entonces dice uno, este funcionario, en lugar de estar mirando cómo se fortalece el sistema de salud frente a la situación tan crítica que estamos viviendo, de manera particular Barranca Bermeja ya tiene 32 fallecidos, una ciudad de 200.000 habitantes, casos activos ya 200 casos confirmados activos sobre los 700 casos, cuya capacidad de unidades de cuidados intensivos pues no es la más ideal. Resulta que el gerente de la pandemia está convocando reuniones para planear allí una estrategia en la cual vaya a desprestigiar la Corte. También hay que reconocer, yo digo, indiscutiblemente en estos momentos hay que rodear y apoyar las decisiones de la Corte. Pero también la Corte tiene que reevaluar que en su trayectoria ha tenido también hechos que lamentablemente la han enlodado y hechos de corrupción que para nadie es un secreto y que también hacen que gran parte de la ciudadanía realmente dude y sobre todo que dude que en un momento dado Uribe realmente vaya a ser condenado. Muchas personas, y entre esas me incluyo yo, a veces dudo que al final realmente se vayan a abrir todos los otros procesos que tiene, que muy seguramente o lastimosamente de pronto esto vaya a quedar simplemente en un show y el señor se salga con la suya y las víctimas simplemente sigan siendo las víctimas de por vida. Entonces quería hacer ese comentario de la impotencia que siente uno, de la impotencia que se siente desde las regiones, de ver que hay un Estado y unos organismos de control que no funcionan y que sencillamente las víctimas van a seguir siendo las víctimas. Muchas gracias, Claudia, por esa intervención. El único remedio contra la impotencia es la acción. Tenemos que
prepararnos para actuar. Sigue con el uso de la palabra Afranio Rodríguez y se prepara Valmiro Rangel. Muchas gracias, doctor. Un cordial saludo para todas y todos. Bueno, sí, esto parece como que de no creer, pero por fortuna, pues, ha sucedido lo que ha sucedido y esto nos da algo de esperanza. Pero la pregunta que quiero hacer es, frente a la situación del doctor Uribe, todos sabemos que ha podido actuar la Corte Suprema por la condición de senador que él tiene. Porque si fuese la condición de expresidente, pues lo absolvería, digámoslo de una vez, la comisión de supuestas, la comisión de acusaciones o de absoluciones. Entonces la pregunta es esa. Bueno, ¿puede el doctor Uribe ahorita, o de pronto por eso fue que el abogado dijo no vamos a apelar la decisión, sino que más bien están esperando de pronto a renunciar a la condición de senador para que no lo pueda seguir o que el proceso no pueda continuar en la Corte Suprema de Justicia? O bueno, pensarán que de pronto no es conveniente hacerlo, o qué opciones estarían mirando ellos para burlar la justicia, que es a lo que están acostumbrados a hacer. Gracias. Muchas gracias, Afranio. Una buena pregunta que seguramente nos podrá resolver el doctor Luis Ernesto Vargas, si puede renunciar al fuero de senador para salir de las manos de la Corte y caer en manos de la Fiscalía. Es de pronto parte de la estrategia que ellos anden organizando. Tiene la palabra Valmiro Rangel y se prepara Luis Duzán. Buenas tardes a todos y a todas. Al doctor Vargas, al doctor Reyes. Sí. Yo creo que sí, lo que no es poco lo que hay que hablar. Ya se está evidenciando pues lo que venimos afirmando desde hace rato. Y realmente ellos son marrulleros. Yo creo que lo que tenemos que hacer, como dice la doctora, la acción, la columna que escribió la doctora Clara hoy, pues en semana, por ahí es la cosa, hay que rodear a los jueces, a las cortes, que no están cooptadas del todo, pero ellos van por todo. Cuando hablamos aquí hace 15, ellos van por todo. Fíjense que ya los candidatos y el señor Duque dijo que él no iba a alternar enemigos, perdón. O sea, todos está alternando a los que están con el Centro Democrático. Entonces, ellos poco a poco van por los órganos de control. Y lo más seguro es que ellos son estrategas de la maldad. Y como buenos fascistas son perversos. Y eso no tiene nada de raro que renuncie. Yo me adelantaría a eso, porque esas son marrullerías. Ellos son marrulleros para violar la justicia, para violar la ley. Es decir, porque ellos no respetan leyes. Ellos dicen que manda. Bueno, las manifestaciones que ustedes han visto, no hay más nada que el tal patriota ese sacando pistolas. Y por ahí hay en las redes sociales un video que da miedo, un tipo vestido de negro y sacando pistolas. Vamos a ver qué hacemos con esta gente. ¿Sí? Y lo que decían de Paola Holguín incitando a la fuerza a no acatar a la guerra. Curiosamente, Paloma Valencia y Paola Holguín. Paloma Valencia, nieta del presidente que bombardeó Barquetalia al Pato Río Chiquito, ¿verdad? En el 62. Y Paola, y el descendiente de la mayor familia de esclavistas que ha habido en Colombia. Y la Holguín familia de los que entregaron el canal de Panamá. Hay que leer la historia también, ¿verdad? Para que vean cuáles son las personas que ellas han estado acostumbrarse a robarse el Estado, a manejar el Estado como cosa de ellos. Y no soportan que haya democracia. Ellos no lo soportan. Entonces nosotros, ¿cuál es contra nosotros no podemos sentirnos impotentes? El hecho de que no esté cooptado todavía el Poder Judicial, pero hacia allá van, porque es que quieren es todo el Estado. Nosotros tenemos que hacer acciones urgentes, con lo que decía, urgente,
¿cierto, doctora? Así es. Las acciones urgentes, lo que decíamos, el frente, convocar al magistrado y expresidente, el expresidente Samper, hasta el presidente Santos, al frente, al magistrado, el doctor José Gregorio Hernández, Humberto Sierra Puerto, ex magistrado, el doctor Vargas, magistrados que han demostrado ser demócratas, y conformar un gran frente, que eso es lo que opera, eso es lo que dice el libreto. La historia dice que cuando está el fascismo avanzando hay que hacer un frente de todos los demócratas, porque ellos, fíjense, a todos los que no están con ellos le dicen guerrilleros y de tal cosa, aunque no esté con ellos. Cualquier persona que tenga un pensamiento siquiera liberal, para ellos es un guerrillero, un castrochavista. Entonces, eso, hacer ese frente de todos los demócratas, y que nosotros tenemos un buen equipo para tomar esa iniciativa. Eso es lo que... Y seguir con las columnas, así como la que escribió la doctora Clara hoy. Bueno, y eso. Y mostrarle a los jueces que ellos no están solos. Y no importa que no lo pongan preso, que lo más seguro, si ellos tienen mucho, es un enemigo muy poderoso. Pero la gente está con nosotros, que es lo importante. Yo siento que la mayoría de este país es totalmente antifascista, es decir, antiuribista. Es el momento propicio para convocar a ese gran frente. Muchas gracias, y gracias porque tenemos, yo sé que esa es la esperanza. ¿Cómo es como la doctora Clara culmina su discurso? La esperanza nos pertenece. Sí, señor. Bueno. Arriba la esperanza, que el futuro nos pertenece. Esa es, bueno, gracias. Gracias, Valmiro. Entonces, tenemos 3 intervenciones y le entregamos la palabra a Luis Ernesto Vargas. Tiene la palabra Luis Duzán, se prepara Valmiro Zavala y cierra Elizabeth Cortés. Muchas gracias y saludo, doctora Clara, felicitaciones, doctor Luis Ernesto Vargas, por esa magistral exposición, y buenas noches a todas y a todos los participantes en estas charlas, que son muy oportunas y muy educativas. Se comentaba que no se podría hablar mucho del fascismo, pero sin estar todavía en la Alemania, vemos nosotros que a través de los diferentes medios de comunicación y de diferentes formas del poder en Colombia, se busca una unidad ideológica, una unidad de pensamiento, una unidad económica frente a la defensa de unas posiciones de ultraderecha que se vienen manejando desde los 2 periodos, fundamentalmente, de los 2 periodos de la presidencia del presidente Uribe, y luego en los 2 periodos del presidente Santos, desde una oposición que hace Uribe, pero más que una oposición es para continuar buscando esa unidad de pensamiento, una unidad ideológica frente a lo que es el manejo del Estado a través de un solo partido, como es el Centro Democrático, con unas posiciones abiertas de fascismo. Fíjense ustedes que desde el gobierno, que desde sectores del Parlamento, que desde partidos políticos apoyados en todos los medios de comunicación, se busca ese tipo de unidad ideológica y filosófica, y como bien lo decía el compañero Valmiro, todo el que piense al contrario de ellos es un enemigo que hay que desaparecer y destruir. Entonces, han aprovechado esta situación en que la Comisión de Instrucción de la Corte no obedece a esas posiciones de unidad ultraderechista para irse todos en contra de ellos, porque plantean una falsa democracia. Entonces, ese fascismo, vemos que está apoyado, si ustedes se han dado cuenta, hay una serie de manifestaciones de personajes
presidentes, expresidentes, posiciones políticas, parlamentarios de Europa y de América que han rechazado, intrometiéndose vulgarmente en las decisiones de la soberanía de nuestro país, han rechazado la providencia de la Corte y han defendido al expresidente Uribe, manifestando que ha sido una falsa o una persecución política. Eso están buscando, esta unidad de la derecha internacional, llevar al senador Uribe como a un preso político. Y desde ahí comenzar a montar desde afuera y desde adentro una unidad contra las fuerzas alternativas de nuestro país e ir cerrando las posibilidades de poder acceder al poder y al gobierno de las fuerzas alternativas. Creo que esas posiciones que están tomando frente a desprestigiar y a censurar la Corte porque no se dio en los criterios que ellos manifestaban, tienen una expresa dirección, una expresa vía, es de cerrar desde ya cualquier posibilidad para que las fuerzas alternativas lleguemos al poder y al gobierno en las próximas elecciones. Muchas gracias, muy amable. Luis, muchísimas gracias. Sí, no hemos mirado bien la lista de expresidentes y de personajes, pero doble contra sencillo que son los mismos que felicitaron al señor Carmona cuando el golpe de Chávez, que se llevaron la mala noticia de que el lunes por la mañana los abrió fue el presidente Chávez, a quien no habían podido tumbar definitivamente. Pero sí puede ser que nos estén organizando una campaña preventiva de la derecha internacional, porque ya en la primera encuesta sale, aunque pues no con altísimo nivel, pero sale encabezando Gustavo Petro. Entonces aquí sí va a haber una lucha muy dura por el poder. Sigue con el uso de la palabra Vladimir Zavala y cierra Elizabeth Cortés. Doctora Clara, muy buenas noches a todos y a todas. Me parece que el gobierno de Pastrana, de Andrés Pastrana, fue el antecedente central para que llegase Uribe. Y allí se dio la mezcla pues total, que es capital financiero, narcotráfico y fuerzas armadas. Y esa unidad sí es un proyecto fascista desde el principio. Y pues se presentó como Estado comunitario, y eso que ubicaba lo del Estado de opinión y todo esto del doctor Reyes, pues es lo que sigue. Es decir, ellos no han abandonado, o sea, tienen un eslogan que les sirve para toda cosa, ¿no? O sea, desde que se inventaron el castrochavismo, ese les sirve para cualquier coyuntura, aún en la que están triunfantes o en las que están en desventaja. Y fundamentalmente la acción fascista frente a la justicia es desconocerla. Y todo el trabajo que la democracia constituye, y es que se logre justa justicia. Esa era una tesis gaitanista, y creo que es decir, un artículo que hace Alonso Ojeda en la caja virtual dice: la sal no se corrompió. Y retoma a Umaña Luna, incluso a Gaitán, porque es decir, aquí sí hay una tradición jurídica que ha sido democrática. Y todo el debate que se dio en la reforma de la justicia, en la cual en la constituyente del 91, precisamente fue Álvaro Gómez uno de los promotores de esa reforma, y de que hubiese todos los equilibrios que luego fueron trastocados precisamente por la omnipotencia del poder que tuvo el uribismo. Y cuando perdió esa omnipotencia es que llama a una constituyente jurídica. O sea, en eso no podemos equivocarnos y saber que obviamente lo de su artículo, no solo este, sino el anterior, porque en el anterior
en semana usted muestra claramente cómo Salcedo Lora y toda esta posición contra la Comisión de la Verdad, contra la JEP, que es el objetivo que ellos dicen, es decir, Uribe preso y los de las FARC en el Senado. Y entonces esto lo tomó el castrochavismo, o sea que son mentira tras mentira, como decía Laureano. Y así es decir, ellos en la década de los 40 fue contra López Pumarejo, luego nos metieron a Ospina, que era el bueno de la Federación de Nacional Cafeteros, y luego la dictadura laureanista. En esta nos le hicieron al revés, el duro, bueno, claro que con Pastranita, que fue el primero, luego el duro, por lo menos Santos se le abrió y volvió este tontico, ¿sí? Pero ese es, como decía alguien anteriormente, es un bobo que precisamente por no tener un proyecto y estar ahorita alejado de su mentor en términos directos, porque decían que a las 3 de la mañana lo llamaba Uribe y le decía qué tenía que hacer, pues puede producir cualquier rutina frente a la situación en que están. Entonces, obviamente el frente hay que llamarlo, pero hay que también llamar a una tradición en las fuerzas conservadoras, incluso del Partido Conservador, como Álvaro Leiva, que ha tenido posiciones muy claras, etcétera, que estarán al lado de la justicia y defender la justicia para ampliar ese frente. Es decir, entre más lejos y menos posibilidades tenga el fascismo del centro democrático, es que podemos ganar, porque todo este proceso de respeto a la justicia y hay que separarlo de lo político en términos de que no sea, pues, nosotros un triunfalismo político, porque está detenido en el terrateniente en una finca de terratenientes, pues, porque es una cárcel, una casa por cárcel, pero es decir, es un terrateniente detenido en su gran tierra, ¿no? Eso es lo que quería decir, es decir, no olvidemos que hay que caracterizar la estructura y cómo ellos han utilizado el debate político y mediático para, ahorita eso que decía el compañero anterior, están a que va a ser el preso político, pues. Y claro, pues todos los que están ahí, esos expresidentes son Aznar, que son en España quieren más al defensa del Real Madrid, que no lo quiere nadie, que Aznar también. Y el otro es Carlos Arias, que aunque fue premio Nobel, resultó muy tramposo en la vida cotidiana. Gracias, doctor. Muchas gracias, Vladimir. Tenemos que también estudiar la historia, tiene usted toda la razón. Y hay muchas fuerzas conservadoras que no son totalitarias. Y hay que mantener viva esa distinción, porque el frente tiene que ser muy amplio para reunir la mayoría que se requiere contundente para que ellos no sigan gobernando este país. Le damos entonces, para terminar las intervenciones de los asistentes, la palabra a Elizabeth Cortés, y se prepara nuevamente nuestro invitado estrella, el doctor Luis Ernesto Vargas. Buenas noches, doctora Clarita. Buenas noches, compañeros. Mi internet está bastante mal. Intentaré, pues, comunicarme lo mejor posible. Doctora Clarita, muchas gracias porque usted ha hecho posible que esta escuela de formación política todos los días gane y se cualifique más, que sea oportuna en sus temas de coyuntura, en sus contenidos. Incluso la intervención de cada uno de los participantes todos los días se ve de mayor importancia, y desde luego por la calidad de los invitados. Por supuesto, nuestro saludo al doctor Vargas, importantísima intervención. Yo quisiera, por supuesto, decir que sin duda la coyuntura impone como acción democrática de primer orden la defensa de la independencia y autonomía de la rama judicial, y exigir la no injerencia
de las otras ramas del poder público en las decisiones de la rama judicial, sobre todo si son sus decisiones en función del papel que se le ha asignado, como es el de juzgar en este país. Más allá de la irracional, ilegal e inconstitucional reacción del gobierno nacional en cabeza del presidente de la República y su equipo de gobierno, deberíamos también adelantar alguna clase de acción, pues ya están planteadas y que solicitar la intervención de la Comisión Interamericana y posteriormente de la Corte Interamericana frente a esa indebida injerencia, pero también le cabe esa serie de disciplinaridad, si se quiere, y de juzgamiento a miembros, por ejemplo, del Congreso de la República que no prevalidos de su fuero puedan intervenir en las decisiones de otras ramas del poder público. Pero quisiera en este momento hacer alusión a algo que algún compañero ya tocó, frente a la intervención, por ejemplo, o a las solicitudes que miembros del partido de gobierno o del movimiento de gobierno, para mejor precisión, como lo ha hecho el doctor Vargas en esta intervención, que están exigiendo y están queriendo confundir cómo hay miembros del movimiento FARC en el Congreso que no son detenidos y un expresidente sí. Aquí sería necesario aclararle, por ejemplo, a la senadora Paloma Valencia cómo está equivocando la vía para lograr que el expresidente Uribe logre estar en libertad aún siendo juzgado. Y es que quienes se someten a la Justicia Especial para la Paz pueden tener estos beneficios, ¿no? Entonces, no es cuestionando las decisiones de la rama judicial, sino quizás encontrando la vía jurídica para lograr ser juzgado en libertad. Una de ellas podría ser someterse a la JEP para recibir igual tratamiento que las FARC. Entonces, en este sentido, quisiera también escuchar un poco la posición del doctor Vargas, que hay vías jurídicas para que el presidente Uribe, que si quiere trato igual, por ejemplo, con quienes firmaron los acuerdos de paz, también hay vías jurídicas para ello, pero en todo caso, las decisiones judiciales solo se controvierten en el momento, en la vía y a través de los medios que la Constitución Política ha pues establecido para ello. Es eso, doctora Clara, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por esa interesante exposición, porque sin lugar a dudas, una de las maneras que ha utilizado del presidente de la República para abajo es esa falacia de que pobrecito Uribe, con medida de aseguramiento, y los de las FARC, que son unos terribles criminales en el Congreso de la República. Pero claro, la JEP no solamente excluye a los expresidentes, ahí solo podrían aparecer de manera voluntaria, sino que además en una decisión que nosotros le controvertimos a la Corte Constitucional, también dejaron por fuera a los particulares, a todos los que propiciaron, promovieron, financiaron el paramilitarismo, para dejarnos una verdad coja, una verdad parcial y una verdad que no es completa, que no es plural, que no incluye a todos los actores del conflicto, pues desde luego nunca va a ser una verdad que satisfaga las necesidades de la paz y de la reconciliación. Pero sin lugar a dudas esa falacia va a ser uno de los caballitos de batalla y deberíamos responderla diciendo Uribe a la JEP, Uribe a la JEP. Y yo creo que esa consigna la podemos empezar a mover. Y cada vez que pidan igualdad, digamos, Uribe a la JEP, Uribe a la JEP. Creo que esa sería una
extraordinaria oportunidad para que el país conociera toda la verdad. Damos entonces para conclusiones la palabra a Luis Ernesto Vargas, nuevamente agradeciéndole que nos haya dedicado este espacio para nuestra escuela política, una voz tan autorizada y que respetamos y queremos tanto. Tiene la palabra Luis Ernesto Vargas. Bien, Clarita, ¿me están escuchando? Sí, señor. Bueno, primero que todo, felicitaciones de nuevo, Clara, por esta idea de tener una escuela de formación en derechos constitucionales. Me parece que es muy importante fortalecerla. Desde luego yo desde ahorita me automatriculo y trataré de estar con ustedes todos los miércoles. Creo que quiero participar, quiero opinar, quiero tratar de en lo que pueda, aportar, pero que cada uno de nosotros también se comprometa a traer más y más y más gente. Clarita ha hecho un monumental esfuerzo, nos envía la manera como se puede vincular al Zoom correspondiente y yo creo que nosotros podemos reenviarlo a nuestros contactos para que ellos a su vez vayan asistiendo, vayan participando y vayamos haciendo de esto una escuela de formación no solo cualificada como está en la actualidad, sino que realmente vaya creciendo, 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 que crezca la audiencia, como decían en el sueño de las escalinatas del poeta. Quien empezó las inquietudes fue el representante Germán Reyes, a quien saludo con mucho afecto, con una pregunta muy interesante, un tema que tiene muchísimo de cuestiones sustanciales, que es el tema del Estado social de derecho versus el Estado de opinión, que aquí lo trajo, como él dijo, uno de los senadores actuales, pero que ustedes saben muy bien que tiene su origen en Goebbels, el verdadero impulsor, pues puramente de, si se puede decir que el fascismo tuvo alguna ideología que no la tuvo, pero sí el impulsor de algunas de las ideas que prevalecieron en esa época fue Goebbels, y Goebbels es el del estado de opinión, que es, por supuesto, una de las situaciones más calamitosas que le pueden ocurrir a la democracia. Eso es propio exclusivamente del fascismo. Y eso, entre otras cosas, obedece también a una cita que había hecho en la exposición frente a lo que fue la pelea entre Hans Kelsen, el austríaco, y Carl Schmitt. Entonces, Schmitt era, yo diría que también como un antecedente, lo utilizaron, por supuesto, pero era el antecedente de esta forma de estado de opinión, porque cuando dicen que el que debe defender la Constitución es un líder, un caudillo, la persona que tenga más ascendiente dentro de la sociedad, etc., ese caudillismo queda reflejado en la posibilidad de que el respaldo que tenga el caudillo vaya siendo maniqueo o vaya siendo manipulado a través del estado de opinión. En esta época es muchísimo más peligroso y eso tiene que ver también con la decisión de la Corte, el tema de cómo se ha venido utilizando primero unas órdenes desde una época pues asiaga, 1985, 86, 87, y después lo que hoy se conoce como el Twitter. Entonces, cuando hay un Twitter a través del cual se está incendiando al país, hoy salió uno que es macabro, yo diría, donde se dice prácticamente que los magistrados que toman la decisión por unanimidad, prácticamente les están diciendo que son de las FARC. Y eso es supremamente peligroso, que lo diga la persona a la que estaban hoy reseñando. Y eso es muy grave tanto para la vida de los jueces como para la democracia. Entonces, el tema del estado de opinión, por supuesto que hay que rechazarlo categóricamente y tiene sus orígenes allá, en el estado fascista, y fue Goebbels el que lo impulsó. Germán también planteaba que a él le extraña, y yo también tengo que decir que a mí también,
los pronunciamientos, por ejemplo, de los tribunales superiores de distrito judicial y de los tribunales administrativos, los tribunales que existen en todo el país, que entre otras cosas son más de 60 tribunales. Y yo no sé si la explicación a ese silencio estribe en lo que inicialmente yo he planteado como el tema de la independencia, perdón, de la autonomía interna de los órganos judiciales. Es decir, es tan fuerte el concepto de autonomía interna, es decir, del respeto que existe entre cada uno de los organismos judiciales, que tratan en lo posible de no inmiscuirse. Pero yo diría que aquí el tema para los tribunales no es de entrar en defensa de la decisión, de la providencia, porque es que las providencias se defienden solas y se defienden solas a partir de sus argumentos, a partir de la fundamentación que tengan. No necesitan que alguien las defienda. Lo que hay que defender es esencialmente los principios tan caros de independencia y de autonomía judiciales. En eso es que yo participo de la idea de Germán, de que los tribunales, los jueces, no solamente alguno de los tantos sindicatos en que se ha atomizado la rama judicial, sino que los jueces también de verdad se pronuncien en respaldo, no de la providencia, repito, porque no tienen por qué meterse en ello, sino de la autonomía y de la independencia judicial. Y también se ha planteado el tema de la no interposición de los recursos. Yo diría que cuando una decisión es tan sólida, es tan contundente como esta, que fue tomada por unanimidad, interponer un recurso, yo sí creo que procesalmente es como pegarse un tiro en el pie, porque entre más posibilidades le den a el organismo que tiene tan claramente definida la situación, pues más posibilidad hay de que al resolver el recurso, la providencia se vaya haciendo más sólida, todavía más argumentada, si cabe el término más contundente. Y entonces en ese sentido va a quedar supremamente difícil cambiar o hacer cambiar tanto la decisión original como la decisión que resuelve el recurso. Y eso de cara a que a la posibilidad de que esto se convierta en un llamamiento a juicio. Entonces yo creo que los defensores, pues hay uno que realmente sabe de derecho y sabe de derecho penal, entonces sabe muy bien que eso puede convertirse en un boomerang y por eso es que creo que no hubo interposición de recursos. Y más bien guardan la esperanza de que si encuentran algún resquicio por donde se puedan meter, entonces lo puedan llevar a la etapa del juicio correspondiente. Nelson planteaba también una cosa que me parece muy interesante, la posibilidad de que los expresidentes de las Cortes pudiéramos pronunciarnos y pronunciarnos también en forma colectiva, pero esencialmente que nos pronunciáramos, ojalá, ante el Congreso de los Estados Unidos, pidiendo que realmente sí se hagan investigaciones sobre lo que realmente ocurre con el verdadero narcotráfico en Colombia, con todo lo que aquí ocurre. Los temas que plantearon en general son muy importantes. Clarita me parece que resolvió el planteamiento, o sea, la inquietud de Elizabeth, me parece que ya la respondió la doctora Clara y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo sí creo que el tema es que el que quiera eso, pues que vaya a la JEP. La JEP es el organismo que más hay que defender en este momento. Ese es el verdaderamente encargado de decirle al país lo que ocurrió en el conflicto, la verdad real de lo que ocurrió en el conflicto. Por eso hay quienes le temen muchísimo. Pero si quieren que los equiparen, entonces que vayan a la JEP. Y me parece que eso sí hay que seguirlo respondiendo, insistiendo permanentemente. Ahí, no sé, desde hace mucho tiempo, y lo digo con conocimiento de causa cuando estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo llamaba a lo que está ocurriendo en la actualidad en Latinoamérica
los golpes de Estado contemporáneos, los que le hicieron a Lula, después a Dilma, lo que ocurrió en Paraguay, lo que ocurrió en Honduras, lo que ocurrió recientemente en Bolivia, que son golpes de Estado, ahora disfrazados, pero los empezaron a dar desde los congresos de las repúblicas, y mucho más con el antecedente tan nefasto de Bolivia, en donde quien vino a impulsar eso de manera descarada, cínica, fue el secretario general de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, para que finalmente se diera el golpe de Estado que tumbó un gobierno democrático como el de Evo Morales. Y eso nos lleva a pensar realmente cuál es el futuro. Cuando exista un gobierno alternativo, ¿qué le espera a un gobierno democrático si las fuerzas internacionales, las empresas, que son las que pues desafortunadamente están cogiendo cada día más y más y más auge? Y acordémonos bien que ayer muchos de los que hoy son grandes empresarios, ayer fueron narcotraficantes, pero después de que les lavaron sus fortunas, entonces hoy aparecen como grandes empresarios. Y esas empresas, desde esas empresas es que se dan esas situaciones que también decía Germán. Trabajadores que primero son obligados a votar por el que diga el dueño de la empresa. Socapa de cambiar, de que pierdan el empleo. Y ahora también que puedan ser sacados simplemente porque hayan tenido algún trino, alguna expresión de respaldo, por ejemplo, a estas decisiones. Entonces, el futuro que nos espera es muy grave, empezando porque lo que está ocurriendo en este momento con la deuda externa, el crecimiento desmesurado de la deuda externa, está dejando al país para el próximo gobierno en una situación absolutamente calamitosa, y eso es muy grave. Y yo terminaría diciéndoles lo siguiente. Alguna vez al comienzo de todos estos foros virtuales, en marzo creo, o abril, me hicieron una invitación al Instituto Colombiano de Derecho Procesal para que habláramos de los decretos legislativos. Y allí estuvimos compartiendo foro con personas que yo quiero mucho, con Rodrigo Primni, con Humberto Sierra Porto, con Alfredo Beltrán y con la directora de Derecho Constitucional del Externado. Y allí tuve ocasión de expresar, de opinar sobre el tema de los decretos legislativos. Y les cuento que a mí, la verdad, me causó un gran impacto coger un decreto. Primero he cogido uno que realmente la Corte declaró inconstitucional, pero me parecía tan evidente que eran de los traslados esos de las pensiones, de Colpensiones. Ahora que nos está escuchando el expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, que realmente es un fenomenal funcionario, un gran técnico y una persona a la que Colombia le debe mucho a futuro, porque realmente Colpensiones es hoy lo que pudimos hacer en ese proceso en defensa de los derechos de los pensionados. Lo que estábamos diciendo era que ese decreto legislativo, pues yo lo había escogido inicialmente para hacer un comentario al respecto, pero vi tan evidente la inconstitucionalidad que terminé cogiendo otro al azar, y ese otro al azar fue el que creó el FOMED. Y este fondo, respecto del cual una de las participantes, creo que fue Claudia, estaba recordando que la persona que está en este momento haciendo de gerente de ese fondo, en vez de dedicarse a enfrentar los problemas de salud y los problemas sociales con semejante cantidad tan impresionante de billones de pesos, lo que está haciendo es meterse a politiquear aquí en defensa del movimiento que lo llevó al cargo. Pues ese FOMED, cuando uno se pone a estudiar
realmente de manera muy pormenorizada la forma como está integrados, la manera como los recursos van a nutrir este fondo, pues uno queda perplejo, queda súbito, queda estupefacto de mirar hasta dónde va la rapacidad, la voracidad, porque esta pandemia realmente está siendo utilizada es para grandes negociados. Y es muy grave la manera como integraron el FONED. Y quiero que ustedes, que son personas estudiosas, simplemente hagan este recorrido, que yo lo hice y me pegué varias trasnochadas tratando de mirar cosas que en su momento pues yo no advertí. El origen de la manera como se van a manejar los recursos a través del sistema financiero nació en el año 2003, 2003. Posteriormente, el decreto subsiguiente, que también fue un decreto legislativo, es del año 2009. Hay un gran decreto que de verdad que causa pasmo leerlo, además porque hay que sacar otro confinamiento para poderlo leer cabalmente. Es del 6 de agosto del año 2010. Y se viene a retomar toda esa cantidad de recursos tan impresionante que manejan a través del sistema financiero a finales, en noviembre del año 2018. Y todo eso forma un conglomerado de capital, en donde hay billones, decenas de billones de pesos que se hacen cuando se crea este fondo para el manejo de la emergencia. Entonces, por eso, porque uno se queda como con la idea, con la convicción de que prácticamente han regresado por lo que dejaron en esa oportunidad. Cuando estoy hablando entre el año 2003 y el año 2010, prácticamente regresaron a recoger lo que les había quedado. Entonces yo tuve que terminar mi exposición diciéndoles, creo que la historia reciente ha dado razón por la falta de control político por parte del Congreso, que si no le temes al COVID-19, témele a los decretos legislativos de este gobierno. Y yo creo que a eso hay que atender. Es muy grave lo que están haciendo con el país, con sus recursos, y eso de estar haciendo que la deuda externa crezca y crezca de manera tan desmesurada es, yo diría que un delito de lesa humanidad, porque eso es ponernos a pagar a todos lo que se van a robar otros. Y ahí termino, Clarita, y quedo matriculado. Muchas gracias. Si no le temes a Dios, témale a Carrasquilla. Si no le temes al COVID, témale a Carrasquilla. Sin duda, sin duda. ¿Qué témele a Carrasquilla? Oye. No, me puso, qué pena. Entonces, agradecerle a Luis Ernesto Vargas, a Germán Reyes, a todos los intervinientes. Creo que ha sido una discusión muy, muy rica. Me deja aterrada lo último que ha dicho Luis Ernesto Vargas. Dice Gilma Carrero, todo fríamente calculado. O sea, eso viene de fondos anteriores, están raspando una paila que dejaron lista. Uno yo no había captado eso. Voy a mirar Esa fue mi impresión, eso fue lo que me... Voy a mirar con mucho más detenimiento. Si no le temes al COVID, témale a Carrasquilla. Si no le temes, témale a Carrasquilla. Témele acá. Pero es que Carrasquilla sí que tiene uñas, es muy largo, ¿no? Complicado. De verdad, muy rica esta discusión. Muchísimas gracias a todas, a todos. Muy buenas las intervenciones. Excelente la faena de conclusiones. Y creo que nos quedan unas tareas.
la tarea de defender a los jueces, de defender la independencia judicial, y vamos a interesar, Luis Ernesto Vargas, con todos sus amigos. Yo creo que sí hay que hacer alguna actividad de los magistrados que nos de los expresidentes de las Cortes. Exacto, que tenga un impacto internacional bien importante, porque creo que lo que pasa con los derechos humanos vamos a tener que hacerlo con la defensa judicial. Eso aquí adentro no tiene ninguna, pues sí tiene algo de impacto entre la gente, pero es la presión internacional lo único que nos va a salvar. Pero doctora Clara, ayer escuché a nivel de medio de comunicación que se habían pedido un documento 20 presidentes de la República apoyando, digamos, apoyando a Uribe. Sí, pero expresiones a nivel internacional. Entre ellos Andrés Pastrana. Ah, también Pastrana, sí, eso están los de aquí y los de afuera. Sí, es una locura. Una vulgaridad. Aquí lo que tenemos, nosotros los colombianos tenemos que rodear a la Corte Suprema de Justicia, las instituciones, hay que rodearla, todo el país tenemos que rodearla. Nosotros los abogados litigantes, los abogados que conocemos de fondo toda esta situación que nos converge el país, tenemos que hacer un frente amplio a nivel nacional para tratar de respaldar las decisiones que tome la Honorable Corte Suprema de Justicia. Ya, la ley, dura es la ley, pero es la ley. Entonces, esa es la situación que tenemos nosotros los colombianos. Tenemos que hacer ese frente para poder sostener y poder llegar a unos extremos en que podamos catapultar todas esas situaciones, todas irónicas y en una forma despiadada, con que muchos, este país, que parece que fueran ignorantes, como lo dijo el doctor ahí, que lo quiso decir el doctor Luis Ernesto Vargas, sin conocer una providencia, salen a divulgar una cuestión que ni siquiera la conocen. Eso es una ignorancia, doctora. Muchas gracias, doctor Luis. Muchas gracias, José. Entonces, gracias, veo que nadie se quiere ir, pero llegó la hora de despedirnos. Sí. Entonces, sí, dentro de 8 días vamos ojalá a tener a alguien, si no tan importante, casi tan importante como Luis Ernesto Vargas, para otro tema de interés. Se escuchan sugerencias, me las pueden mandar por el WhatsApp, y vamos a buscar un tema que nos conmueva como nos ha conmovido que me parece que es uno que vamos a tener que llevar durante un tiempo largo a cuestas, porque yo creo que de cómo salga esta discusión de la Corte, depende de un hilo muy delgado la democracia en Colombia. Sí, muy bien. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Un Buenas aplauso noches a todos ustedes. Gracias, doctora Clara. Gracias. Muchas gracias, Pedro, gusto saludarlo. Gracias. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Y al doctor Luis Ernesto, muchas gracias por tu sabiduría. Gracias, doctor Luis. Gracias a ustedes por soportarnos. Oh, muy bueno, muchas gracias. Doctora, buenas noches. Hasta pronto, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hello. Doctora Clara, ¿cómo está? ¿Quién saluda a Fover? Gustavo Osorio. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Desde aquí desde Barranquilla. Qué bueno. Gusto saludarlo. Yo le escribí en estos días antes de ayer para yo entrevistarlo a usted. Ah, sí, señor. Yo estoy pendiente. Yo ya le contesté. Me había contestado que el siguiente día, o sea, ayer, pero como no cuadramos la hora, no le mandé el enlace de Zoom. Listo, entonces mándamelo y yo te contesto inmediatamente. Listo, ya le escribo. Gracias. Muchas gracias. Doctora Clara Eugenia, desde acá del Valle de Cauca, de parte de Rubén Darío. Ah, qué bueno. Sánchez Alvis. Qué gusto, me saludas a Rubén Darío. Qué bueno. Con mucho gusto, mi doctora. Bueno, me da gusto. Gracias por la invitación. Un cordial saludo. Siempre invitado. Bueno, que esté muy bien. Bueno, gracias, doctora. Que les vaya muy amable, doctora. Hasta pronto. Bueno, igualmente. Hasta pronto, doctora. Adiós.